Oh, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó aquí? No hay ni una sola pregunta para ti, ¿oíste? Ni una, ni una, ni. Ya, adiós. Ya, Mali. Vaya, vaya, vaya. Ya, anda, Mali. Ya, Mali. ¿Ves Ya. cómo es? Soy Margarita Lazo. Uno de los trabajos que he tenido y en el que he perdurado ha sido este del canto. Porque esa sombra tuya cargada de calor De trabajar la voz y de tener la voz como un recurso de llegar a los oídos de una comunidad. Entonces está también esta voz como un instrumento de la palabra, ¿no? De esta materia acústica escrita y siempre en la búsqueda de este, como digo, de este auditorio, ¿no? Es alguien que a veces defino como no puede parar de hablar, decir, opinar, expresar, exaltar. Exaltar por medio de la palabra a otros. Creo que si algo ha sostenido nuestro camino es la persistencia, es como persistir en algo que quieres hacer. En algún momento puedes encontrarte con que ya no tiene el mismo brillo, ¿no? O sea, o ya no tiene la misma retribución que esperabas, las respuestas son distintas, todo cambia. Hay otros espacios donde a lo mejor puedes encontrar esas respuestas, ¿no es cierto? Ya tal vez no buscas el contacto inmediato con un auditorio. Yo buscaba este contacto en el comienzo de mi camino, lo que quería es cantar. ¿Cómo quería cantar? Ser escuchada, cantar, tener la posibilidad de desplegar la voz con unas alas gigantescas, o sea, era una cosa enorme, ¿no? Pero luego eso es también como se parece como a poner en escena un vestuario, ¿no? A poner en escena un montaje, cuando en realidad lo que quieres mostrar es una semilla interna, ¿no? Es el interior de todo esto, ¿no? A la final, ser artista y poner el trabajo a los ojos del mundo es ser vulnerable a la crítica, a las miradas de afuera, a un mundo muy interior y muy personal. Pero eso también depende de qué es lo que tú quieras exponer. Digamos, me parece que tú podrías tener la posición de mostrar planteamientos, de hacer una carrera política, de mostrar un punto de vista, una opinión, ¿no? Me parece que la vulnerabilidad está más presente cuando tú muestras esta búsqueda, la duda permanente, duda sobre todo, sobre el repertorio, el contenido. ¿Te contiene el contenido? ¿Tú eres capaz de contener este contenido? ¿Tú sumas al contenido un valor? ¿Tú pones en valor, para usar esta frase sociológica, digamos, la producción de otros artistas? ¿Tú pones una voz más en un escenario que quieres ver valorado? Es decir, todas estas preguntas están siempre presentes en estos planteamientos musicales, o sea, estas propuestas artísticas, ¿no es cierto? Son preguntas y tal vez de ahí viene la vulnerabilidad. Digamos, tú puedes defender lo que haces, sobre todo haciéndolo, ¿no? Es decir, yo quiero cantar. ¿Y ahora cómo se hace para hacer eso? Si yo espero que me llamen, ¿quién me va a llamar? ¿Alguien que me necesita? ¿Alguien que quiere usar algo de lo que yo puedo hacer? Soy yo la que sale a proponer.
te pones en tu balcón florido, la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido. Lo que quería decir es que es como tener en el horizonte esto de lo profesional, o sea, que el trabajo sea respetado, que sea valorado. Y eso significa que sea una fuente de ingresos para los músicos que lo ejercen y que produzca para todo el circuito que trabaja alrededor de una puesta en escena. O sea, yo voy a hacer un recital y para ese recital necesito fotos, necesito un diseñador, necesito poner las ideas en imágenes, necesito convocar, necesito una voz que invite, que no sea necesariamente la mía, necesito una edición, necesito un trabajo de investigación, necesito saber qué músicos son los que podrían acompañar este tipo de trabajo. Y lo que creo es que simplemente he sido súper valiente, porque yo pienso en los recursos que tenía yo, eran pocos recursos, pero tenía muchísimos recursos, ¿no? Ves también qué es lo que tienes como fortaleza. Entonces ahí yo pienso cómo he sido yo en mi carrera, más que como mamá, cómo he sido yo como hija. Y yo creo que una de lo que va poniendo en escena es lo que ha traído desde que es una hija. Y quizás una de mis fortalezas ha sido saber que puedo alegrar el corazón de mi papá, de mi mamá, que es lo que está más cerca, que es lo primero que ha estado ahí